Bueno, aquí me encuentro hoy con mi querida amiga María Andrea Calero. Vamos a rematar Semana del Derecho Público conversando con María Andrea sobre lo que podríamos llamar el ABC de nuestra reforma al CEPACA. Hola María Andrea, ¿cómo vas? Feliz Hola día. Gustavo, ¿cómo estás? Y también un saludo especial para todos los seguidores del CEDEP que nos están viendo en este momento, que se están tomando un minuto para actualizarse, porque uno de los propósitos del CEDEP es siempre mantenerlos actualizados. Y hoy nos convoca precisamente, como dice Gustavo, el ABC de la reforma del CEPACA. Lo que queremos es que ustedes tengan una idea absolutamente clara sobre cuáles son esos principales aspectos que la ley 2080 reformó en el texto original del CEPACA. Bueno, somos muy privilegiados además porque María Andrea está en todos los escenarios académicos de reforma del CEPACA que se están dando por estos días, así que vamos a aprovecharla y vamos a entrar en materia. Primera pregunta que te quiero hacer, María Andrea, ¿cuáles son los principales mecanismos de celeridad del trámite procesal introducidos en la reforma? Uy, pues digamos que esa es una muy buena pregunta porque el espíritu o uno de los ejes de la reforma del CEPACA era precisamente el de fortalecer la celeridad del trámite procesal, especialmente del proceso ordinario. Y se tomaron varias medidas tendientes a lograr ese fortalecimiento. Una primera medida es la relativa al fortalecimiento de las competencias del ponente. Me refiero al fortalecimiento de las competencias del magistrado ponente precisamente porque en la jurisdicción de lo contencioso administrativo tenemos jueces unipersonales, el caso de los jueces administrativos, y también muy fuertes jueces colegiados a nivel de tribunal administrativo y del propio Consejo de Estado. Y los jueces colegiados tienen dos tipos de competencias. Competencias que se surten a nivel de sala o sección o subsección y competencias que se surten a nivel del magistrado ponente. Como se podrán imaginar, naturalmente, las decisiones de sala son mucho más demoradas, precisamente porque tienen que ser consensuadas, que las decisiones que adopta un magistrado ponente. De esa forma, uno de los principales puntos tendientes a la celeridad del trámite procesal es el fortalecimiento de las competencias del ponente. Así las cosas, la reforma de la ley 2080 modifica la versión original del 125 del CEPACA, que es la norma que nos indica cuáles son esas competencias del ponente y cuáles son esas competencias de la sala para darle privilegio a las competencias del ponente y en ese sentido darle mayor ámbito de aplicación. Ese sería como un primer aspecto. Otro segundo aspecto, creería yo que lo podemos encontrar en modificaciones puntuales que se hicieron al régimen de impedimentos y recusaciones. Estamos acostumbrados, sobre todo a nivel también de jueces colegiados, tribunales y el propio Consejo de Estado, que la figura del conjuez es una figura importante para suplir o para integrar la sala o tener ese quórum cuando nos enfrentamos a un impedimento o una recusación que tiene como consecuencia la exclusión o la remoción de un magistrado específico a la hora de tomar una decisión para un caso concreto. El nuevo régimen que propone la ley 2080 trae consigo una medida que le da celeridad porque antes de pensar en los conjueces, está pensando en los magistrados que integran otras salas o secciones de esa misma colegiatura. En ese sentido, cuando un magistrado se declara impedido y su impedimento sea aceptado, la idea, por supuesto, es que se separe del conocimiento del asunto, pero lo va a reemplazar ya no un conjuez, sino un magistrado que esté disponible y pues obviamente él también tendrá su propio régimen de impedimentos y recusaciones, pero lo va a suplir otro magistrado disponible de otra sección o subsección, según el caso, lo que sin duda también le va a dar una celeridad importante en esta materia. Tercer aspecto sobre este primer tema del que estamos hablando es el relativo a unos cambios puntuales en materia de conflictos de competencia. Al Consejo de Estado le corresponde resolver los conflictos de competencia que se presenten frente a las autoridades de distinto distrito judicial. Pueden ser distintos tribunales o un tribunal y un juez administrativo de otro distrito judicial. Mientras que a los tribunales administrativos les corresponde resolver esos conflictos de competencia frente a jueces de su propio distrito. Para unos y para otros, a la hora de resolver esos conflictos de competencia, la ley 2080 crea una regla que le da celeridad al trámite. Y es que ahora, en adelante, los conflictos de competencia se van a resolver por un magistrado ponente, bien del Consejo de Estado o bien de los tribunales administrativos, según sea el caso. Adicionalmente, tenemos unas novedades en materia de la audiencia inicial. Dos especialmente sobre el punto. Y es que, como ustedes saben, en la audiencia inicial vamos a tener un escenario para la conciliación. Es uno de los puntos más importantes
que se surte al interior de toda audiencia inicial. Pero el CEPACA introduce una nueva regla y es que la audiencia inicial no se va a suspender en caso de que no se aporte la certificación o el acta del comité de conciliación por parte de la entidad pública, cosa que ocurría en el pasado con frecuencia. Y adicionalmente, la nueva ley 2080 que modifica sobre el punto del artículo 180 original del CEPACA nos dice que las audiencias relativas a los procesos en donde exista similaridad o conexidad sobre el asunto de fondo van a poder tramitarse de manera concomitante y adicionalmente, Gustavo, tenemos otra novedad de celeridad en el trámite y es que se modifica la segunda instancia. Los trámites de segunda instancia, según la versión original del CEPACA, podían surtirse tanto en oralidad como en escrituralidad. Es decir, el magistrado ponente de la segunda instancia fuera este del Tribunal Administrativo en caso de que la primera viniera de los jueces o del Consejo de Estado en caso de que la primera viniera de los tribunales administrativos, podía decidir si en la segunda instancia se hacía audiencia de alegatos y sentencia, dando aplicación a la oralidad, o si mandaba alegar de conclusión en segunda instancia por escrito y se expedía una sentencia también proferida por la sala por escrito. Pero ahora el CEPACA modifica ese trámite de la segunda instancia y solamente vamos a tener escrituralidad en la segunda instancia. Y adicionalmente se flexibilizan los traslados y el concepto del Ministerio Público. En cuanto al traslado del recurso de apelación de la sentencia, obviamente una vez interpuesto el recurso de apelación, la contraparte o los demás sujetos procesales van a poder pronunciarse sobre ese punto, descorriendo el traslado respectivo frente al recurso, pero se elimina precisamente como mecanismo de celeridad la figura de los alegatos de conclusión en segunda instancia. Cosa que me parece del todo acertada, Gustavo, porque muchas veces los alegatos de conclusión en segunda instancia no eran otra cosa que la reiteración de la postura de las partes para el caso, y ahora solo vamos a tener alegatos en segunda instancia cuando en segunda instancia haya práctica de pruebas, lo que sí tiene pues todo sentido. Y te diría que adicionalmente, para cerrar esta primera pregunta, pues hay una importante modificación en lo que tiene que ver con el auto admisorio de la demanda, porque la ley 2080 deroga el 612 del CGP, lo que quiere decir además que modifica directamente el 199 del CEPACA y a la hora de hacer esa modificación está eliminando los famosos 25 días del plazo de gracia que debían agotarse para que el término del traslado empezara a correr. Ahora, el término de traslado de la demanda, que es de 30, siempre ha sido de 30 y nunca se ha modificado, empieza a correr pasados los 2 días desde la recepción de la notificación electrónica que se haga. Entonces, me parece que para dar respuesta a tu pregunta, esos serían como los principales aspectos. Bueno, son sin duda ajustes concretos, reales, efectivos en términos de celeridad en el proceso. Ahora, cambiando de tercio, pero sin duda también en la misma línea, te preguntaría cuáles son los cambios en materia de resolución de excepciones. Uy, eso es uno de los grandes, es una de las grandes modificaciones de la ley 2080 porque incluso maneja un esquema distinto del que veníamos trabajando con el decreto legislativo 806. La lógica ahora en materia de resolución de excepciones es la siguiente. Las excepciones se proponen durante el término de traslado de la demanda. De ellas se corre traslado a la contraparte por secretaría sin necesidad de auto por el término de 3 días aplicando las normas del CGP. Y la gran novedad, entonces, no es en materia de la formulación o de la proposición de las excepciones en sí mismas, sino de cómo se van a resolver. La ley 2080 le apunta a que es ideal que esas excepciones previas se resuelvan antes de la audiencia inicial. Pero a veces, pues no es posible resolver excepciones previas antes de la audiencia inicial porque puede ocurrir que necesites practicar una prueba para poder tomar la decisión en relación con esa excepción previa. En ese evento, la lógica es la siguiente. Si se puede resolver antes de la audiencia inicial, así se va a hacer mediante auto. Pero si no se puede, precisamente porque para resolverla necesitas practicar una prueba, entonces vas a decretar esa prueba en el auto que convoca la audiencia inicial, vas a practicarla en la audiencia inicial y en el marco de la audiencia inicial se va a tomar la decisión relativa a las excepciones previas. En cuanto a las excepciones mixtas, eso es otro cuento, porque ahora, a diferencia de lo que está ocurriendo con el decreto legislativo 806, las excepciones mixtas se pueden declarar probadas en cualquier momento del proceso por sentencia anticipada. En materia de las excepciones mixtas, es otro cuento, porque ahora las excepciones mixtas se aclara con la ley 2080 que siempre van a declararse probadas no mediante auto, sino mediante sentencia, que se puede
proferir de forma anticipada porque precisamente, y seguramente hablaremos de eso más adelante, es uno de los eventos que dan lugar a la sentencia anticipada. No, pues claro, eso es fundamental. Y ya que tocaste el tema, entonces te pregunto, ¿cuáles son las novedades en materia de sentencia anticipada? Digamos que la ley 2080 se adentró en el tema de la sentencia anticipada. Ahora, digamos, se desarrolla esa idea original del decreto legislativo 806 que introdujo la figura, pero la ley 2080 la termina de perfilar y de aterrizar. En resumen, ¿cómo quedamos en materia de sentencia anticipada? Se puede dictar sentencia anticipada en dos momentos distintos. Antes de la audiencia inicial, bajo unos requisitos, y en cualquier momento del proceso, bajo otros escenarios. Entonces, voy a empezar por cuándo podemos dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial. Se puede dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial cuando se trata de asuntos de puro derecho, cuando no haya que practicar pruebas, cuando solo se solicite tener como pruebas documentales y las documentales ya han sido aportadas bien en la demanda o bien en la contestación, cuando obviamente respecto de ellas no se haya formulado tacha o desconocimiento, porque si no habría que agotar etapa probatoria precisamente para surtir ese trámite. Y también cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles. En estos eventos, mediante auto, va a fijarse el litigio y va a correrse el traslado para alegar de conclusión. Pero en cualquier etapa del proceso encontramos varios momentos en los que también podemos hablar de sentencia anticipada. En cualquier etapa del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo se lo solicitan al juez, bien por iniciativa de ellos o por sugerencia del propio juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se va a dar traslado para alegar de conclusión dentro de ella. Pero si la solicitud se hace por escrito, las partes podrán allegar junto con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado al Ministerio Público después por 10 días y el juzgador podrá siempre tener la libertad de rechazar la solicitud de sentencia anticipada cuando advierta fraude o colusión. El otro escenario en el que podemos tener sentencia anticipada en cualquier momento es en el evento precisamente que estábamos hablando hace un rato, cuando se encuentre probada una excepción mixta. Esa providencia entonces ya queda clarísimo que va a revestir naturaleza jurídica de sentencia y no de auto, cosa que no estaba tan clara en el 806, y adicionalmente la providencia que corra traslado para alegar de conclusión indicará sobre cuál o cuáles excepciones se va a pronunciar el fallador y surtido el traslado se va a proceder a proferir pues la sentencia. Sin embargo, después de oír los alegatos, el juez va a poder replantear su decisión. Si de los alegatos considera que de pronto lo que él estaba pensando en materia de la excepción mixta no se materializa, sin problema puede echar para atrás y en ese caso va a continuarse con el trámite surtiendo las etapas procesales que estén pendientes. Por último, también podemos tener sentencia anticipada, pero esto realmente no es una novedad, porque venía así en la versión original del CEPACA, también se ratifica en el 806 y la ley 2080 simplemente la ratifica de forma tal que es ponerlo de presente, pero no una modificación en sí misma, y es que en caso de allanamiento o transacción, de conformidad con el artículo 176 del CEPACA, también podemos hablar de sentencia anticipada. Pues hay muchas alternativas, muchas opciones en últimas para que efectivamente se presente la sentencia anticipada. Ahora, pasemos al tema de los recursos. En recursos ordinarios, ¿cuál es el nuevo régimen? Uy, en recursos ordinarios hay varias modificaciones. Los recursos ordinarios en la jurisdicción de lo contencioso administrativo son cuatro: la reposición, la apelación, la queja y la súplica. Y digamos que a su vez los podemos distinguir en ordinarios contra autos y ordinarios contra sentencias. Pues te cuento, Gustavo, que todos sufrieron modificaciones. Voy a empezar primero con los recursos contra los autos y después vamos a hablar de los recursos contra las sentencias. En materia de recursos contra los autos, la reposición cambió, porque la reposición dejó de ser un recurso supletivo. Ahora la reposición puede proponerse, digamos, o más bien, la apelación y la súplica pueden proponerse como subsidiarias de la reposición. Perfectamente se va a poder interponer una reposición y en subsidio una apelación, o una reposición y en subsidio una súplica. Ya veremos, ya hablaremos después cuándo procede la apelación, cuándo procede la súplica, pero la novedad es que antes la reposición era el plan B. ¿Y por qué digo que era el plan B? Porque el texto original del CEPACA nos decía que si un auto era apelable o suplicable, no era pasible de reposición.
como si se privilegiara la apelación y la súplica respecto de la reposición, de forma tal que para poder recurrir en reposición yo tenía que descartar la apelación o la súplica. Ahora no, puedo unirlas y sacar mejor provecho del recurso. Por regla general procede, es decir, procede la reposición salvo que esté expresamente prohibida y en cuanto a su oportunidad y su trámite se hace una remisión al CGP para todos los efectos. En materia de apelación de autos también vamos a encontrar varias diferencias. Lo primero es que originalmente el CEPACA planteaba un régimen dual de apelación de autos, porque unas eran las reglas para la apelación de los autos que se proferían por los juzgados y otras las reglas para la apelación de los autos que venían de los tribunales. Ahora el régimen se unifica. Adicionalmente, pasamos de 9 autos apelables a 7. Y digo 7 porque aunque ustedes van a ver en el listado del 243 actual que hay 8, pues el octavo realmente dice y todos los demás que sean apelables. Entonces hay 7 verdaderamente identificados, individualizados. En ese sentido, dejaron de ser apelables los autos que decretaban la nulidad procesal y el auto que prescindía de la audiencia de pruebas, que tradicionalmente eran apelables bajo el régimen original del CEPACA y que ya no lo son. También el listado sufre algunas modificaciones para robustecerlo. Por ejemplo, se incluye la apelación del auto que rechaza la reforma de la demanda, del que imprueba la conciliación y del que niega o modifica la medida cautelar. Todos estos no estaban expresamente consagrados en la versión original del 243 del CEPACA. Adicionalmente, se fortalece el efecto devolutivo, porque el efecto de la apelación en el régimen original del CEPACA era el suspensivo por excelencia, o digamos como regla general, porque siempre tenemos unas reglas especiales que están consagradas en el código, que nos dicen, mire, este auto se apela en tal efecto y este en tal otro, pero cuando no se dice hay una regla general, que en el chip de la versión original del CEPACA era el suspensivo. En cambio, ahora en el chip de la versión reformada del CEPACA va a ser el devolutivo. Y otra novedad es que se deroga el artículo 226 del CEPACA sobre los recursos aplicables a las decisiones sobre intervención de terceros. Originalmente, ese artículo 226 estaba en contravía con el 243.7 del CEPACA, porque el 226 nos decía, son apelables tanto el auto que acepta la intervención como el que la niega. En cambio, el 243.7 decía, es apelable el que la niega, en una clara contradicción. Y ahí, pues, los jueces tenían un problema porque tenían que privilegiar una norma u otra y se enfrentaban a una tarea difícil. Hoy, precisamente para evitar esa contradicción, el artículo 226 se deroga y el recurso de apelación queda únicamente regulado por el actual 243, modificado por la 2080. Esas serían como en materia de apelación las principales modificaciones, pero va a hacer unos comentarios en cuanto a queja y súplica para no olvidarnos de esos recursos ordinarios también. En materia de queja, quedó parecido, aunque con algunas modificaciones más particulares que al régimen en el que estábamos acostumbrados de la versión original del CEPACA. La queja procede cuando no se conceda, se rechace, y esta es la novedad, o se declare desierta la apelación para que precisamente se conceda en caso de ser procedente. Y según el actual código CEPACA, modificado por la ley 2080, la queja también procede cuando no se conceden los recursos extraordinarios de revisión o unificación de jurisprudencia. Miren que el tema de incluir acá el efecto del rechazo de la apelación o del recurso extraordinario nos va a generar una superposición con la procedencia de la súplica, cosa que en el régimen anterior estaba claro. Digamos que si me preguntas, en este punto prefiero la versión original del CEPACA porque no generaba ese choque de los recursos. En la versión original del CEPACA era clarísimo que la queja era para la no concesión de la apelación o su declaratoria desierta, mientras que la súplica aplicaba para el rechazo de la apelación. Y así, cada uno tenía su ámbito de aplicación. Ahora, ambos recursos tienen o cobijan el escenario del rechazo de la apelación, cosa que no me mata, pero pues ya veremos qué dice la jurisprudencia para interpretar y hacer armónica la aplicación de estas dos normas. En materia de súplica,
pues sabemos que la súplica es un recurso que aplica sí o sí para los jueces colegiados, porque precisamente parte de la base de una resolución horizontal del recurso, de forma tal que hay un magistrado ponente que adopta una decisión que es controlada por el resto de la sala de la cual él forma parte con su exclusión. Y hay 4 escenarios de súplica que se cobijan por la 2080. En cualquier instancia es suplicable el auto que declare la falta de competencia o de jurisdicción. En única o segunda instancia son suplicables los autos que serían apelables, es decir, los que encontramos en el listado de 8 o 7 del 243 del CEPACA en su versión actualizada. Y la súplica también opera en el marco de una apelación o de un recurso extraordinario cuando se rechazan, ahí es donde se cruza con la queja, o cuando se declaren desiertos. Finalmente, la súplica también aplica en las decisiones del Consejo de Estado que rechacen de plano la extensión de jurisprudencia. Esos son los principales cambios en materia de recursos ordinarios. Pues cambios estructurales, sin lugar a dudas, cambios de fondo en los recursos, Sí. digamos, en la filosofía, en el sentido que van a impactar de manera directa su ejercicio. Ahora, en materia de recursos extraordinarios, ¿qué podríamos decir, María Andrea? En materia de recursos extraordinarios también tenemos modificaciones importantes, especialmente en lo que tiene que ver con el extraordinario de revisión y el extraordinario de unificación de jurisprudencia. En la jurisdicción de lo contencioso administrativo se tramitan 3 recursos extraordinarios: el extraordinario de revisión, el extraordinario de unificación de jurisprudencia y finalmente el extraordinario de anulación de laudos arbitrales cuando se trata de laudos arbitrales proferidos por tribunales arbitrales en los que hubo parte pública. 2 de estos 3 están sufriendo modificaciones. El relativo a la anulación de los laudos arbitrales no se está tocando para nada, principalmente porque esa regulación es una regulación que encontramos en el estatuto arbitral con el que no se metió la ley 2080. Pero tanto el recurso extraordinario de revisión como el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia sí sufrieron importantes modificaciones. En materia del extraordinario de revisión, te voy a decir las 5 cosas principales. Se regularon los eventos que dan lugar al rechazo del recurso extraordinario de revisión. Se aclaró que en el marco del recurso extraordinario de revisión no hay la posibilidad de proponer excepciones ni tampoco la posibilidad de reformar el recurso. Se aclaró que no hay lugar a la suspensión de la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión. Se fijaron las reglas para proferir la sentencia de reemplazo. Todos sabemos que cuando el extraordinario de revisión prospera, pues el asunto no se queda ahí, porque nada ganamos con la prosperidad del recurso, pero ¿y entonces qué pasa con la controversia objeto de solución? Pues para esos efectos hay que dictar una sentencia de reemplazo. Y en el régimen original del CEPACA no era claro quién la dictaba. Ahora ya tenemos una regulación detallada sobre cuándo le corresponde al juez de la revisión extraordinaria dictar la sentencia de sustitución y cuándo le corresponde al juez original dictar la sentencia de sustitución. Y también en materia de revisión se aclara que hay condena en costas y perjuicios para el recurrente vencido. En el extraordinario de unificación de jurisprudencia también encontramos varias modificaciones importantes. Primero, se aclaró por fin que el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia aplica para sentencias CCA y CEPACA, y no solo para sentencias CEPACA. Adicionalmente, se eliminaron los topes aplicables al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia relativos a los casos pensionales y laborales. Y se amplió el término de la interposición, que cobija ahora también la sustitución. Antes la interposición era de 5 y ahora tenemos 10 días para hacer ambas cosas, interponer y sustentar. Esos te diría que son los principales cambios en materia de recursos extraordinarios. Pues bueno, hemos quedado absolutamente actualizados en los principales asuntos de nuestra reforma al CEPACA, María Andrea. Muchas gracias. La No, invitación a todos a revisar y revisar y revisar este ABC tan útil que nos ha compartido María Andrea el día de hoy, a revisar los videos de nuestros 2 conversatorios sobre unificación de jurisprudencia y modificación en la función consultiva del Consejo de Estado y quedamos actualizados. Muchas gracias, María Andrea. gracias a ti, nos vemos en otra oportunidad. Vale, mil gracias.